Vinland Saga es un anime que va más allá de una historia de vikingos, es una obra que explora la guerra, el significado de la libertad y cómo todos somos prisioneros de algo, un anime escrito y dibujado por Makoto Yukimura, quien nos da una de las historias más crudas y realistas de cómo la guerra y la venganza provocan la pérdida de inocencia y deshumanización, y que la primera temporada fue adaptada por Wit Studio, conocido por adaptar varios animes conocidos, pero eso no lo dejó libre de cambiar varias cosas del manga y algunas cositas de la historia, al igual que censurar varias escenas y cambios importantes para el desarrollo de algunos personajes, así que en este video analizaremos y veremos las 50 diferencias entre el anime y el manga de la primera temporada de Vinland Saga. Pero como siempre, déjame en los comentarios qué anime te gustaría que fuera el siguiente en comparar y no olvides suscribirte si aún no lo estás, así que empecemos. Ahora, tanto en el anime como en el manga empezamos de manera diferente, ya que en el anime nos dan una introducción viendo a Thors pelear junto con Thorkel en medio del mar y nos muestran el momento exacto en donde Thors desertó y fingió su muerte, ya que en el manga empezamos en el territorio del Reino Franco con Askeland preparándose para robar esta ciudad y que en sí esta escena sí lo adapta al anime, pero lo hace en el capítulo número 7 y para no perdernos seguiremos el orden del manga. Cuando vemos esta pelea entre este grupo de franceses, en el manga se puede ver a muchas más personas en medio de esta guerra e incluso nos omiten cómo al finalizar este primer ataque le piden a las mujeres que recojan las flechas y que atiendan a todos los heridos, y se nos muestra cómo al sacar una flecha también sacan un ojo, ya que en el anime directamente vemos al grupo de Askeland llegando a este lugar. En el momento en el que el grupo de Askeland se prepara para ir a pelear y envían a Thorfinn como un mensajero para pactar una alianza, en el anime Thorfinn no desea ir porque dice que ya hizo suficiente y que ya mató a muchas personas, y solamente después de reflexionar él solicita su pelea con Askeland, pero en el manga apenas lo llaman, él acepta ir a cambio de la recompensa del duelo. Mientras Thorfinn confirma el acuerdo que hizo con el coronel francés y le lanza la señal a Askeland, nos omiten un diálogo de este comandante obeso quien está siendo mensajeado por dos chicas, y él dice que confía en la historia de este mensajero y que es mejor tenerlos de aliados que de enemigos, y se nos aclara que ellos tampoco iban a respetar el trato de darles la mitad del botín a la gente de Askeland, ya que los veían como un montón de salvajes del norte, y él incluso decía que Dios los va a perdonar por haberlos engañado. Cuando el grupo de Askeland ha logrado entrar a la ciudad cargando los barcos, en el anime al llegar a las costas no hay nadie protegiéndolas y es fácil para ellos entrar a la ciudad y solo en medio de la ciudad es que empieza la pelea, pero en el manga desde que llegan a las costas es que inicia la pelea contra estos francos, y es más, en el manga son muchos pero muchos más soldados. E incluso mientras ingresan en esta ciudad nos omiten cómo Askeland lanza su flecha a uno de estos arqueros, ya que en el anime directamente pasamos a cuando han logrado destruir la puerta. Mientras Askeland y su grupo logran escapar con el oro y los tesoros de los francos, nos omiten pequeñas cosas, por ejemplo como al ver su barco algunos francos pensaron que de verdad era un dragón, e incluso más tarde nos omiten una explicación que durante el siglo VIII hubo un pueblo nórdico famoso por sus barcos con cabezas de dragones y que estos barcos aparecieron en muchos lugares de Europa, Rusia, África, Grecia y Turquía, y eran conocidos por saquear varios lugares y marchándose dejando mucha destrucción, los cuales eran normandos y los ingleses los conocían como daneses, pero que más tarde ellos fueron conocidos como vikingos, ya que en el anime omiten esta explicación y directamente vemos cómo han llegado a Dinamarca. Cuando el grupo de Askeland ha llegado a la península de Dinamarca para descansar y pasar el invierno, y vemos a estos chicos quienes desean ser parte de la tripulación de Askeland, en el anime Thorfinn se choca con uno de ellos y lo dejan en paz ya que Thorfinn les da mucho miedo. Pero en el manga es diferente ya que Thorfinn no aparece y directamente llega la madre de este chico quien le pide que no se una a ellos, con él pensando que tiene que ir ya que es un hombre y que nunca se hará famoso criando cerdos, pero en el manga solamente continuamos cuando Askeland está hablando con Gorm.
Mientras Thorfinn está cuidando el barco, en el manga se nos muestra el momento exacto en donde él se ofreció a hacer este trabajo y cuando viene Ordaland para darle su comida, en el que Thorfinn la menosprecia por no poder liberarse de las personas que le esclavizan. En el anime aquí nos añaden algo curioso, ya que ella le pregunta si sabe dónde podría escapar y si habría un lugar libre de esclavos, con Thorfinn recordando las palabras de Leif y le dice que puede ir a Vinlandia. Pero en el manga, cuando ella le pregunta esto a Thorfinn, es que él se queda callado pensando y recién aquí nos cuentan la historia de Thorfinn y de su padre. Al contarnos la historia de Thorfinn, en el anime igual nos añaden varias cositas, por ejemplo cómo él traía agua o cómo incluso alimentaba a los animales, al igual que cómo recolectaba leche, ya que en el manga empezamos con la historia de Leif, explicando cómo él encontró Vinlandia. Cuando Thors salva a este esclavo que escapó del Lord Haldalf, y después de unas horas llega este hombre a buscar a su esclavo, en el anime nos omiten cómo lo reciben en las costas, con Leif pidiéndole que no olvide sus modales y que no puede venir a este lugar sin pedir permiso, pero Haldalf le pide a Leif que no se meta en sus asuntos, quien dice que tiene razones para creer que su esclavo está en este lugar, pero en el anime solamente lo vemos con sus cadenas, quien dice que esta es la única razón por la cual vino a este lugar. En el momento en el que Haldalf encuentra a su esclavo en la casa de Thors, y Thors se ofrece en comprarlo, el cual acepta solo para que momentos después el esclavo muriera, en el anime omiten mostrarnos cómo estaban cavando su tumba y cómo su esposa y su hija llevaban piedras para ponerlo encima de él, ya que en el anime solamente vemos a Ylva llorando sobre su tumba, ya que perdieron 8 ovejas hembras a cambio de este esclavo. La primera vez que vemos a los hombres de Askeland cuando él se reúne con Floki para matar a Thors, en el anime muchos de ellos tienen un aspecto muy diferente y esto más adelante se repite ya que cada uno de sus soldados tiene ropa y diseños muy distinguidos, pero en el anime se optó por usar diseños más comunes. El capítulo número 5 del anime igual es un añadido mostrándonos cómo Thorfinn tuvo que sobrevivir por su cuenta para poder vengar a su padre y todo lo que tuvo que pasar e incluso cómo hizo todo lo posible para sobrevivir, al igual que nos muestran cómo fue la primera vez que mató a alguien, ya que en el manga solamente nos muestran a un Thorfinn más adolescente e incluso en el capítulo 5 cuando nos muestran lo que pasó en Islandia y se enteraron de lo que pasó con Thorfinn y Thors, todo eso aparece en las páginas extras del manga, pero el anime decidió adaptarlo en este capítulo. Cuando nos hablan más sobre los vikingos y la creencia que ellos tenían a la hora de pelear, en el anime nos omiten estos paneles que son bellísimos de cómo veían la pelea los vikingos, ya que en el anime solamente nos cuentan que en el año 1003 los vikingos daneses invadieron Inglaterra. Entonces, siguiendo los añadidos del anime, en esta versión igual nos muestran cómo pasaron los años con Thorfinn aprendiendo de ellos y cómo cada día era capaz de pelear y defenderse mejor, y cómo en muchas misiones era enviado para investigar, ya que en el manga recién lo vemos cuando está escapando de estos perros y termina desmayado en medio del río. En el momento en el que Thorfinn escapa y es curada y recibida por esta pequeña familia, y él le da la señal a los vikingos para que entren a destruir la ciudad, en el anime nos añaden cómo Thorfinn observa cómo esta señora la está mirando decepcionada y muy triste, y cómo por un momento Thorfinn recuerda a su familia al verla, ya que en el manga se nos da a entender que ella también escapó y solo vemos a Thorfinn regresando a la batalla. Cuando vemos que empieza la invasión por parte de Dinamarca a Inglaterra y vemos a Rey Sweyn ordenando tomar el país, cambia mucho en ambas versiones, ya que en el anime solamente lo vemos a él con los soldados listos para pelear y le anuncian que al parecer no pudieron tomar Londres, ya que en el manga cuando vemos esta escena vemos a varios soldados en el piso heridos con el rey no tomándole importancia a esto, quien afirma que Londres caerá tarde o temprano. Mientras vemos cómo Londres es defendida por Thorkel, en el anime nos añaden cómo Thorkel está acabando con varios soldados de Dinamarca, ya que en el anime directamente vemos cuando el grupo de Askeland ha llegado a este lugar.
Después de que Thorfinn perdiera ante Thorkel y las tropas de Dinamarca decidieran abandonar la idea de tomar Londres, el anime nos añade cómo el príncipe Canute se quedó en este lugar con 4000 hombres para planear un ataque a Londres, pero tanto el príncipe como Ragnar no desean atacar, quienes esperan la orden de retirada del rey. Y en el anime igual se nos añade cómo Thorkel se entera que el príncipe está en este lugar, ya que en el manga continuamos con Thorfinn, quienes decidieron ir a Wessex. Cuando Thorfinn sueña con su padre, quien le pide que regrese a casa ya que su hermana y su madre lo están esperando, en el anime Thorfinn al levantarse decide ir a caminar un rato, ya que no puede descansar por el escándalo que hay afuera, pero en el manga se toca un tema sensible, ya que varios vikingos traen a una chica para hablar con ella, vamos a decir, e incluso uno de ellos le dice a Thorfinn si también desea participar, con él rechazando la oferta, el cual sale a caminar, y creo que es lógico porque censuraron esta escena. Mientras Thorfinn y Askeland observan cómo ha llegado un hombre del ejército de Canute y les avisa que Thorkel capturó al príncipe, en el anime nos añaden la pelea que hubo en las costas de Londres y nos añaden cómo Thorkel se encontró con el príncipe quien estaba rezando, ya que en el manga cuando nos cuentan esta historia solamente nos muestran este panel que resume toda la pelea. En el momento en el que el grupo de Askeland queman el bosque para salvar al príncipe Canute y aceptan ser su seguridad y escoltarlo al campamento del rey, en el que el príncipe se quita la máscara para mostrarle su rostro, en el manga la primera aparición que él hace sus ojos son mucho más grandes con rasgos mucho más femeninos, pero tranquilos ya que el diseño de Canute va evolucionando más adelante. Cuando Askeland solicita la ayuda de la gente de Gales para transportar al príncipe por sus tierras, a cambio de un acuerdo de paz, y ven que son traicionados por los heraldos, en el anime nos añaden cómo al otro lado del mar, Thorkel está avanzando de manera muy tranquila, al igual que nos muestran cómo Leif encontró un esclavo quien piensa que se trata de Thorfinn, ya que en el manga no se nos muestra a Leif hasta más adelante en la historia. Mientras Askeland y su grupo están rodeados por los heraldos en territorio galés, en el anime nos añaden diálogos de Floki reportándole al rey lo que han logrado tomar la ciudad de Wessex, al igual que como el rey pregunta por su hijo, a quien le dice que su hijo ha desaparecido, con él pidiendo que lo encuentren después de que pase el invierno, ya que en el manga nos centramos más en el conflicto con los galeses. En el momento en el que Askeland le cuenta su plan secreto a los galeses, quienes lo dejan pasar por sus tierras a cambio de dejar sus armas y en el camino son criticados por la gente de este lugar, en el anime nos omiten cómo Askeland le pide a sus soldados que se calmen y que no los provoquen, además que desde aquí Ragnar ya sospecha de las intenciones que tiene Askeland, ya que en el anime nos enfocamos más en la pelea entre Thorfinn y el príncipe. Después de firmar el tratado de paz con los galeses y continuar su viaje por el reino de Inglaterra, en el anime nos omiten cómo ha empezado a nevar, al igual que cómo Ragnar solicita ir más rápido ya que la nieve no los va a dejar avanzar, con Askeland explicándole el camino por el cual irán, ya que en el manga directamente vemos a todos en la nieve. Cuando el grupo de Askeland busca un refugio en Inglaterra para sobrevivir en el invierno y ven esta pequeña ciudad y van a saquear estas viviendas, los cuales al ver que no hay mucha comida deciden acabar con todos los aldeanos, en el anime nos añaden muchos más frames de esta masacre y cuando Annie se da cuenta que solamente ella ha sobrevivido, en el anime también nos añaden cómo a la mañana siguiente ella se levanta, la cual parece que ha logrado llegar a otro pueblo. Mientras el invierno continúa y volvemos a ver a Thorkel en una aldea esperando a que pase la nieve, quien solicita que le traigan más cerveza y más comida, en el anime nos omiten un diálogo del dueño de este lugar, quienes ya no saben qué pueden hacer con ellos, ya que se están comiendo toda la comida y se están terminando con toda la cerveza del lugar, e incluso en el manga él solicita que vayan a preguntar en el pueblo si alguien más tiene otro barril de cerveza, ya que la comida se está terminando, e igual al final nos omiten cómo algunos exploradores encontraron a Annie en medio de la nieve y logran ver su anillo, quienes mejor deciden llevársela. Aunque no es importante para la historia, en el anime también nos omiten cómo Thorfinn se camufla para cazar a este conejo,
ya que en el anime solamente vemos cuando Ragnar le dice que lo ayudará a cocinarlo y entra a comer con ellos. Cuando Askeland se da cuenta que sus hombres lo han traicionado y que ellos desean entregar al príncipe Canute a Thorkel, y Thorfinn escapa junto con Canute, en el anime nos añaden cómo al lanzar esta hacha a este soldado vemos cómo le corta una parte de su cara, ya que esta escena está censurada en el anime y más adelante pasa lo mismo con varios cuerpos. Después de que los hombres de Thorkel acabaran con todos los miembros del grupo de Askeland, en el anime nos omiten cómo ellos juegan con las flechas disparando a una cabeza, quienes hacen un torneo para ver quién tiene la mejor puntería, ya que en el anime la mayoría está concentrado en la pelea entre Thorfinn y Thorkel, mientras Jorm pelea solo, quien defendía al príncipe y este come un hongo y empieza a descontrolarse. En el anime nos omiten cómo Jorm mata a uno de ellos de un golpe, que en el manga se ve mucho mejor este golpe, ya que vemos cómo destruye su cara y cómo incluso sus dientes salen volando, y nos omiten el momento en donde Atli se levanta, ya que en el anime él directamente aparece para lastimar a Jorm por su espalda. Cuando Thorfinn tiene el brazo roto y Thorkel dice que le contará más sobre su padre, omiten cómo en el manga Askeland le pide a Thorfinn que haga todo lo posible para hablar con él y que le haga todo tipo de preguntas para ganar tiempo, ya que va a necesitar curarle el brazo. Además que cuando nos cuentan la historia de Thor y de su muerte, en el manga sí nos muestran el momento en donde Thor regresó a su aldea por su esposa, ya que en el anime solamente vemos cuando está por irse con Helga, e incluso cuando Thorkel se entera que Thor está vivo y desea escapar. En el manga Thorkel culpa de todo esto a Helga y dice que fue ella quien le llenó de esas ideas absurdas de dejar la guerra, e incluso en el manga Thorkel, al ver los ojos de Thor, dice que vio algo diferente en él y vio como Thor lo miraba con lástima, como si supiera algo que él no entendía. Mientras Thorkel se entera que ambos escaparían y desea cumplir las reglas de los John vikingos y matarlos por traidores, en el anime nos omiten cómo aparecen unos guardias quienes preguntan qué es lo que está pasando aquí, pero Thorkel les dice que no es nada importante y que solamente estaba jugando con estos mendigos, y aunque ellos insisten en ver sus rostros, Thorkel les grita que se retiren y que no se metan en este asunto, e incluso al irse estos guardias tienen pena por estos mendigos, ya que saben que Thorkel los va a hacer sufrir. Pero en el anime directamente continuamos cuando Thor logra detener a Thorkel, quien termina desmayándose, e incluso cuando nos cuentan el momento donde él se enteró de la muerte de Thor, en el manga nos muestran el momento en donde Leif fue a entregar su cuerpo. En el momento en el que varios soldados de Thorkel van a recuperar al príncipe y ven cómo él está viniendo a buscar a Thorkel voluntariamente, en el anime nos omiten cómo ellos empiezan a burlarse del príncipe y lo llaman incluso princesa, pero Canute aquí les advierte que no olviden que él es el príncipe y que no va a tolerar ninguna falta de respeto, con todos ellos quedándose callados, quien les ordena que lo escolten de una buena vez, ya que en el manga solamente vemos cuando el príncipe viene a detener esta pelea. Cuando Atli llega junto con el príncipe para detener la pelea y ve que sus compañeros han muerto, en el manga él ve la cara de cada uno de sus compañeros e incluso levanta la cabeza de uno de ellos, ya que en el anime él va directamente hacia donde se encuentra Thorgrim. Cuando el príncipe se dirige a la base donde se encuentra su padre y se topa con los John vikingos, quienes ya daban por hecho que el príncipe había muerto, en el anime nos omiten cómo los soldados le reportan al rey que el príncipe está vivo y que llegará en 2 días, con este soldado pensando que el rey seguramente estará feliz por esa noticia. En el momento en el que llegan a la base del ejército real para encontrarse con el rey, nos omiten cómo apenas al llegar a este lugar llevan a Jorm a un cuarto para que pueda descansar de sus heridas, pero Jorm es consciente de que su herida es muy profunda y que no se salvará. Askeland incluso le dice que Atli dijo que quería hablar con él para disculparse por lo que pasó, con Jorm quien dice que olvide esas estupideces, ya que es tonto disculparse por algo que pasó en una batalla y que el único que llora por eso es Thorfinn, quienes prometen verse al día siguiente. Y este diálogo en sí aparece en el anime, pero aparece cuando llegan a la ciudad de York, pero este cambio lo explicaré más adelante.
Después de la primera charla entre el rey y Canute, donde el rey promete darle su premio a Canute por su victoria y le explica que celebrarán eso en la ciudad de York y que lo va a estar esperando ahí, en el manga nos omiten cómo después de esto Thorfinn está revisando sus manos, quien practica y ve la manera de pelear con su mano herida, ya que en el anime solo nos muestran cómo Thorkel está intentando ganarse la confianza de los aliados del rey. En medio de esta fiesta, entre comillas, que hizo Thorkel para ganarse la confianza de sus enemigos, en el anime nos omiten la competencia de bebidas que hay con este hombre negándose a perder, o cómo llega Koslan, un general del ejército de Dinamarca, con Thorkel recibiéndolo de gran manera, quien le confiesa lo horrible que fue tenerlo de enemigo, quien incluso dice que ahora lo más seguro es que no habrán más batallas importantes, con Thorkel en el fondo quien se ríe porque sabe lo que va a pasar. Thorkel incluso le pregunta por su hijo y él le dice que murió en la batalla de Londres, con Thorkel disculpándose por haberlo matado, pero él dice que su hijo, pues bueno, murió en batalla y que seguramente ahora mismo está en el Valhalla y que de todas maneras aún tiene 5 hijos más, ya que en el anime solamente continuamos cuando Thorkel explica que la cerveza viene de parte del príncipe Canute, con todos celebrando su victoria. Después de que Atle se disculpara con Askeland por haberlos traicionado, quien decide irse junto con su hermano y no volver a pelear más, en el anime nos añaden como en otro lado Leif está buscando dónde venden esclavos, quien sigue buscando a Thorfinn, ya que en el manga directamente pasamos al día siguiente, cuando Askeland nos cuenta su pasado y el cómo él defendió a su madre para que no la mataran, llamando la atención de su padre, y que al reconocer su talento y comprender que era uno de sus hijos, lo invitó a ir a su casa. En el anime nos añaden cómo Askeland se ganó la confianza de todos sus hermanos y cómo incluso a veces practicaba con su padre, ya que en el manga esta parte de la historia es más resumida contándonos cómo con el tiempo él se volvió uno más de ellos. Después de que Askeland admitiera lo decepcionado que está de Thorfinn por no haberlo podido derrotar en más de 10 años, en el anime nos añaden diálogos de Thorfinn, quien jura que lo derrotará, con Askeland explicándole que reconoce lo mucho que ha mejorado, pero igual le dice que debería agradecerle a su padre por la herramienta tan buena que le dejó, con Thorfinn decepcionado, ya que se da cuenta que lo han estado utilizando estos años, quien aún tiene ganas de pelear, ya que en el manga Askeland va directamente a enterrar a su amigo Jorm y no tiene esta discusión con Thorfinn, y en el anime incluso más adelante añaden cómo Thorfinn recuerda todo lo que hizo, quien empieza a llorar de frustración. Cuando Leif llega a York, en el anime nos omiten cómo Leif vuelve a ir al sector de esclavos, quien está buscando de nuevo a Thorfinn, y vemos cómo vendían a los esclavos como si fueran animales, y uno de ellos incluso le sugiere a Leif que entre al negocio de esclavos, ya que se gana muy buen dinero, el cual aclara que no puede hacer eso ya que es cristiano, quien le recuerda a este hombre que está buscando a alguien llamado Thorfinn, quien le pregunta hace cuánto tiempo se perdió ese chico, y después de saber los años que se perdió, él le pide que compre otro esclavo e incluso él intenta venderle a una de ellas y le dice que ella le va a servir, ya que en el anime solamente continuamos cuando Morse le pide que olvide su promesa, ya que no puede seguir viviendo así. Mientras ha llegado la nave del príncipe Canute, quien se prepara para su banquete con el rey, en el anime nos omiten cómo los John vikingos están esperando al príncipe para recibirlo, pero a la vez Floki maldice a Askeland por haberse aliado con el príncipe, quien asegura que sus esfuerzos serán en vanos, ya que asegura que el rey ya tiene un plan para él, ya que en el anime solamente continuamos cuando están por matar al príncipe, cuando le han disparado al príncipe y deciden romper su ropa para revisar sus heridas y todos se dan cuenta que era una mujer a la que dispararon. En el manga solo digamos que no la cubren tanto como en el anime, y pues bueno, el anime censuró un poquito esta escena. En el momento en el que Leif vuelve a encontrarse con Thorfinn, ya le intenta convencerlo de ir a ver a su madre y a su hermana. En el anime nos omiten cómo Leif también le habla de su hermana y le dice que ella ya se casó y que ya tiene hijos y que debería ir a ver a sus sobrinos, ya que en el manga solamente nos muestran cómo Leif le pide que regrese a casa y le dice que ya es suficiente. Ahora aquí tenemos un problema especial.
ya que el duelo de Jorm y Askelan y el de Askelan contra Thorfinn en el manga ocurre antes de que vayan a la ciudad de York a reunirse con el rey, pero en el anime este duelo ocurre después de que Leif hablara con Thorfinn. Entonces en el anime nos añaden cómo Thorfinn al día siguiente camina por la ciudad todo lastimado por su último duelo, ya que en el manga él está normal porque este duelo pasó hace unos 10 días. Y es más, cuando el príncipe pregunta dónde está Thorfinn, en el anime lo vemos en el piso, pero en el manga lo vemos comer, quien dice que no quiso venir, y nos centramos más en la ceremonia del rey. Ahora, como en el anime, Thorfinn está lastimado y desanimado por las palabras de Askelan, añade cómo se choca con estas personas, los cuales al intentar golpearlos, es que Thorfinn pues bueno se defiende y los derrota fácilmente, y después por cosas del destino encierran a Thorfinn por provocar problemas en las calles, e igual añaden cómo más tarde Leif viene para intentar hablar con él, en el que Leif intenta entender sus sentimientos pero a la vez le recuerda cómo era su vida en Islandia y le confiesa el juramento que hizo cuando murió su padre, quien desea honrar su último deseo y desea ir con Thorfinn a Vinlandia, pero en el manga en ningún momento encierran a Thorfinn y solo vemos a Thorfinn muy tranquilo esperando a que esta audiencia termine. Ahora, como en el anime Leif fue por Thorfinn a la cárcel, nos añaden cómo Thorfinn ha decidido regresar a casa hasta que este ve a un gorrión, quien decide escapar de nuevo para buscar a Askelan, ya que como les dije en el manga en todo momento nos centramos en la reunión del príncipe Canute con el rey Sweyn. Cuando Askelan mata al rey, ya que no encontró otra manera de salvar a las personas de Gales, en el manga nos dan un panel más impactante y con mucho más detalle de esta escena, y recién aquí nos muestran cómo Thorfinn se da cuenta que algo malo está pasando en la reunión. Mientras Askelan pelea con todos los soldados del rey, quien se proclama como el rey de Britania, y Canute ordena a todos atacarlo, en el anime igual nos omiten diálogos de Canute, quien ordena que cubran el cuerpo del rey, ya que nadie puede verlo así, ya que en el manga solamente vemos cuando Canute le pide a Thorkel que se detenga y que tenga paciencia. La muerte de Askelan es mucho más dolorosa en el manga por la cantidad de detalles que tiene en cada panel, al igual que en el manga el cuerpo de Askelan tenía mucha más sangre. Cuando Thorfinn intenta matar a Canute y Thorkel lo detiene, en el manga intentan llevar a Canute para que vaya a ver a un médico, e incluso en el manga Floki está asustado al ver que todos están obedeciendo al príncipe Canute, e incluso él dice que no puede dejar que él tome el control de la situación. Pero en el anime directamente Canute le pregunta a Floki con quién está su lealtad, además que cuando Canute toma el trono, en el manga él ordena que preparen todo para el entierro de su padre. Cuando los guardias se están llevando a Thorfinn, en el anime nos añaden cómo él no desea irse, quien intenta ir a donde se encuentra Askelan, ya que en el manga Thorfinn no se resiste e incluso Thorkel intenta hablar con el rey para que lo deje libre, pero parece que no tiene éxito, y en el manga incluso vemos cómo están pisando la cara de Askelan, ya que en el anime lo último que vemos es el cuchillo de Thorfinn. Entonces en el manga, para terminar esta temporada, nos muestran todo lo que Thorfinn ha pasado en este tiempo y todo lo que ha hecho para llegar hasta aquí, pero en el anime esta temporada termina mostrándonos a varios personajes que serán importantes para la historia, y entre ellos podemos ver a Einar, y es en donde termina esta temporada. Y esas fueron las 55 diferencias de esta primera temporada, una primera temporada muy completa con una gran adaptación, ya que de por sí era difícil adaptar a tantos personajes, escenas brutalísimas que el anime logró captar a la perfección, varios escenarios y paisajes hermosos que nos dio el anime, bandas sonoras que siempre han estado presentes y le dio mucha más profundidad a muchos eventos en la historia. Cambios en la última discusión entre Thorfinn y Askelan que cambia mucho al terminar la obra y le da mucha más profundidad a la relación que ambos tenían, e incluso todas las cosas omitidas podrían entenderse, ya que muchas de estas escenas eran muy fuertes y tal vez no quisieron tocar temas muy delicados, lo cual yo lo comprendo perfectamente, pero aún así el dibujo de Makoto Yukimura es uno de esos dibujos que es tan detallado que logra expresar perfectamente el odio, la ira y el amor de cada uno de sus personajes, pero que aún así este prólogo es una de las mejores partes de Vinland Saga, y después ya nos tocará comparar la segunda temporada.
Pero como siempre, déjame en los comentarios qué te pareció este anime y qué te parecieron todas las diferencias de esta primera temporada. Y un saludo grande a Edgar Rojas, a Frank Chávez y a Paul Domo, que este video viene gracias a ellos y ojalá les haya gustado, que es lo único que me importa. Y no olviden suscribirse al canal si les gusta este contenido. Y sin más que decir, la verdad es que les doy gracias por ver, les doy gracias por estar aquí y nos veremos en la siguiente. Adiós.